Bienvenidos a Ciudad Paralela. Mientras en el mundo aún se está dando una dura batalla contra el COVID-19, en Chile enfrentamos una amenaza aún mayor. El presidente Piñera. Piñera y sus jinetes del apocalipsis, bueno, perdón, quise decir Piñera y sus ministros, nos han dado una clara demostración de que no dan una y que parece que las decisiones que toman son más para matar a la ciudadanía que para cuidarla. Porque es el mismo presidente que en su anterior periodo estuvo a cargo del censo, no sé si lo recuerdan, el cual significó millones de pesos para el fisco, pero que fue tan desastroso que hasta el día de hoy no sabemos con exactitud cuántos chilenos somos y en qué situación socioeconómica real nos encontramos. ¿En qué influyó esto, pensará usted? Por ejemplo, la entrega de cajas de asistencia, que fueron repartidas de manera casi azarosa por los municipios y los representantes del gobierno, a lo que el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, respondió de la siguiente forma. Las cajas se han repartido en base al censo y a las fichas de protección social. Pero, intendente, le preguntó un periodista, el censo fue un desastre. Bueno, no sé nada yo, eso fue culpa del gobierno anterior. Pero, intendente, insistió otro colega, fueron ustedes mismos los que hicieron el censo previo a ese, ¿recuerda? Ay, ustedes, típico de los comunistas, siempre criticando. No nos queda más. Las personas que no han podido trabajar o que han perdido su fuente de ingreso y que no tienen capacidad de ahorro o no son aptas para acceder a créditos, es decir, los más pobres esperaban con ansia esa pequeña ayuda que serviría para sobrellevar esta pandemia. Alimentos básicos como pastas, arroz y obviamente paté de jabalí. Pero no hay registros acerca del nivel de pobreza en nuestro país. Una de las cosas más sorprendentes de toda esta situación que estamos viviendo es justamente ese nivel de desconocimiento de la pobreza por parte de mis propios colegas, los periodistas, que han demostrado que, además de farándula o deporte, pocaso saben de Chile. Incluso hasta el mismísimo ex ministro de Salud dijo mostrarse muy sorprendido al enterarse de la condición en que viven algunos compatriotas. Seguramente él pensaba que cuando decían que vivían apiñados se refería a personas que vivían en una piña debajo del mar, ¿no? Y hablando de Jaime Mañalich, el experto a nivel mundial, el felicitado por todos, colegas, ministros de otros países, incluso por los ciudadanos, era pésimo para sacar cuentas. Por eso creemos que él estuvo a cargo indirectamente del mencionado censo del 2012. No era bueno en las cuentas, pero era experto en el maquillaje, ¿eh? De cifras, pues. Y bueno, ¿no será que su oficio es ser payaso? Bueno, a todos nos sorprendió que, a pesar de que era funado por donde quiera que iba, costó una barbaridad que lo sacaran del poder. Mientras Sandwich lo sacaron tan lento como al ministro, pues. Y eso que Andrés es primo hermano del presidente, pues. A lo mejor el ex ministro de Salud era como ese cabro chico del barrio que todos conocemos, que era malo para la pelota, hacía foul, pero ¿por qué lo invitaban a jugar? Porque era el dueño de la pelota. No sabemos exactamente cuál es la pelota en este caso puntual, pero tenemos una corazonada que quizás era el dealer del presidente. Por eso ahora que no está, anda con un terremoto grado 10 en el cuerpo y una gigantesca cara de orto. Al menos ya se fue y llegó una alternativa más fresca, o mejor dicho, más fresquita. Recordemos que este nuevo ministro de Salud fue el que dijo que la actual presidenta del Colegio Médico no representaba a los médicos de Chile. Claro, porque seguramente fue elegida al azar o por un chimpancé. Y bueno, sí, no teníamos mejor foto de chimpancé que esa. El caso es que este ministro es realmente fresco, pero no en el sentido semántico de la palabra, sino que en el sentido del arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera, ya que este ministro fue acusado de estar rozando levemente la pederastia a través de redes sociales por un joven hace algunos años cuando ellos habrían sido pareja. Aquí no se trata de meterse en la vida privada de nadie, ¿eh? No queremos hacer eso, pero esta acusación no es menor, puesto que recordemos que la especialidad médica del actual ministro es la pediatría, lo que debería prender al menos algunas alertas a la hora de escoger a los ministros. Aparte, ¿cómo será que eligen a los ministros en este gobierno? ¿Se imaginan ustedes cómo será eso? Señor presidente, tenemos que buscar un nuevo ministro de salud. Ah, demonios, se me acabaron los primos. Ah, no importa, ¿sabéis qué? Llámate a Bernardino, mi tío. Él de que me recomienda un médico seguro conoce a alguien. Ahí está ahora. A propósito de personas que están en el ojo de la noticia, la cantidad de apariciones en medios de comunicación de Joaquín Lavín es todo un suceso. Cada vez que uno prende la televisión, ahí está. No importa cuándo veas esto, está en todos lados. Falta poco que salga leyendo las noticias, en una teleserie turca o incluso en Dark, en su versión del pasado, del presente o del futuro o del otro mundo. Bueno, desde el municipio de Las Condes, desde su hogar o desde su residencia sanitaria, que a esta altura se transformó en su casa estudio de reality. Bueno, ¿saben qué? Quizás después de todo el ex ministro de Salud tenía razón y el virus al final se puso buena persona. Buena persona como ha sido el presidente, seamos sinceros, quien en un esfuerzo inconmensurable del Estado
ha decidido ayudar a todos los trabajadores independientes con un préstamo de acuerdo a un porcentaje de sus ganancias. Préstamo, pues claro. ¿Quién mejor que él que sabe de préstamos? ¿Recuerdan todo el dinero que se autoprestó cuando estaba en Talca? Ah, bueno, no nos queda más que confiar en su buena voluntad, porque no por nada somos un ejemplo a seguir a nivel mundial. Tenemos a Talca, a París y obviamente no olvidemos, también tenemos a Londres. Bienvenidos, esto es Ciudad Paralela, otra mirada de la realidad. Y así comienza este Ciudad Paralela, programa donde vamos a analizar la actualidad con invitados importantísimos. Hoy día nuestro primer capítulo, además de un invitado que va a analizar la política, va a desmenuzar cómo está la actual situación del COVID-19 en nuestro país y en el mundo, también tendremos un artista. Pero partiremos por el invitado más social, más político, más historiador en este caso. Analista, político, historiador, también politólogo, dice él, amigo de acá de la casa. Recibimos a Máximo Quital que está por ahí. Máximo, ¿estás por ahí o no? ¿Ya conectado? ¿Listo? Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Cómo estás, Max? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Oye, me encantó tu entrada, ¿ah? Esa editorial que... Un pequeño análisis de lo que está pasando, ¿no? No, está súper bien, brillante. De hecho, voy a tomar algunas ideas ahí para mis próximas columnas. Y la vaya bueno, está todo ahí, ¿eh? No hay derecho de autor en esto. Ocupe todo, está todo Ah, libre. no, pero tengo que hacer mención. Sería irresponsable de mi parte no hacerlo. Oye, Máximo, bueno, bienvenido a este primer capítulo de Ciudad Paralela. Para nosotros es genial que estés acá con nosotros compartiendo, conversando. Y particularmente vamos a conversar hoy día desde tu punto de vista como analista político, analista social, diría yo, a nivel mundial ya. Muchos A nivel muchos te van a mundial. conocer porque te han visto en Mega, en otros lados, ahí en CNN, en 24H también ha estado, ¿no? Tengo la duda. Estuve, sí, pero bueno, hace mucho rato que no voy a Canal 24 horas. Hace Ya, mucho bueno, de rato los, de los que van que... quedando ahí también no. Sí, además que se han ido cerrando algunos medios, entonces eso ha estado más difícil con las dificultades que están pasando los medios en general. ¿Ah? Claro, y Están viviendo una crisis justamente importante. Justamente de eso quiero hablar. Hoy día, desde tu punto de vista, ¿en qué situación nos encontramos realmente desde el punto de vista del análisis completo como país, pensando que estamos con la pandemia, todavía acá, digamos, presente, y sobre eso una revolución o este levantamiento, estallido social que partió solo en octubre? O sea, tampoco vamos a cumplir el año, pero tuvo este parón, digamos, esta pausa gigante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas hoy en día? Sí, bueno, ya ha tenido instancias de movilización. Justamente estos días hubo llamados por redes sociales para una nueva revuelta popular. La situación país es bien delicada. Hemos conocido las cifras del IMASEC, hemos conocido las cifras de desempleo. Bueno, tú muy bien lo graficabas en tu editorial. Los indicadores económicos están todos a la baja. Hay una situación país social bien y económica también bastante delicada y que bueno, que además adquiere una mirada y una explicación mucho más en profundidad a partir de lo que tú bien señalas de este 18 de octubre, la revuelta popular que se inició en el 2019 y que no ha parado, ha tenido distintas intensidades. Recordar estas movilizaciones en las poblaciones a partir de la no llegada de alimentos y la congelación de algunos sueldos, en fin, ha sido motivo también de movilización y generó repercusión internacional. Eh, Entonces, hay una situación compleja, delicada, que obligó al gobierno a un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso te indica que estamos en una situación compleja y el futuro puede ser aún más desalentador desde un punto de vista económico, sobre todo pensando en la cantidad de desempleados que tiene nuestro país. Se habla cerca de 1 millón de personas. Entonces eso es una cifra histórica desde el punto de vista económico-social.
Oye, y sin duda alguna lo que dices tú es una cosa histórica en nuestro país, pero también pasa esto en el mundo. O sea, lo que está pasando en los países del primer mundo o en las grandes potencias no ha dejado indiferente a nadie, por eso también nos rebota en algún punto y nos va a seguir rebotando. ¿Cómo analizas tú lo que está sucediendo en estos países que se supone que tienen una economía mucho más estable, mucho más segura, mucho más confiable que la nuestra, y hoy en día también están contando desempleados, empresas que se quiebran, que muchas se van a la quiebra, otras desaparecen por completo? Eh, ¿Cómo se puede ver este panorama? Mira, es algo histórico. Bueno, la verdad las cosas que hemos sido actores de un proceso histórico global clave dentro de lo que hemos visto en el último tiempo, no solo con la situación de la pandemia, sino que también con el grado de dificultad que han tenido los países más ricos, por llamarlo así, del primer mundo, de poder resolver una problemática sanitaria como la que hemos conocido desde el año pasado. Entonces, evidentemente que a mí, en lo personal, me sorprendió el grado de avance y de contagio que logró el coronavirus en Europa. Eh, Haciendo una salvedad, César, el sistema sanitario europeo es mucho más avanzado que el nuestro. Entonces, eso también es un tema importante de considerar. Y bueno, si en Europa esto generó un nivel de alarma y de fallecimientos tan altos, bueno, yo la verdad las cosas es que no era muy optimista con respecto a lo que podía suceder en América Latina. Ahora, desde el punto de vista económico, siento que se deberían producir cambios importantes desde el punto de vista productivo. Quizás esta mirada del teletrabajo llegó para quedarse, ¿ah? La virtualidad de muchas otras cosas, partiendo, por ejemplo, este es un escenario, mira lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos, ¿ah? Claro. Conectado a través de estas plataformas que hace un par de meses atrás eran prácticamente desconocidas. Yo, salvo una u otra que manejaba, producto de la pandemia, emergieron una serie de plataformas virtuales que te permiten, por ejemplo, tener este tipo de conexión. Quizás la industria de las comunicaciones también va a comenzar a mutar y va a plantear otras cosas. Pero la realidad global es bastante delicada con un frenazo económico importante y lo más preocupante es la realidad y la situación de América Latina, que también está pasando por un momento re complicado y los estados, bueno, están en una situación de problema profundo para tratar de resolver no solo los fallecimientos, sino que la cadena de contagio no continúe aumentando. Evidentemente vamos a tener una baja, eso es lo que se proyecta. El asunto es los rebrotes que están ocurriendo nuevamente en Europa. Hoy día en la mañana me enteraba de la situación de Cataluña, que ya se encontró con un rebrote de casos bastante significativos, y eso evidentemente que genera una alarma de lo que pueda pasar en Europa, entendiéndose que Europa ya estaba entrando en cierta normalidad, guardando las proporciones. Tal vez los casos Justamente eso puedan perjudicar. es llamativo igual, porque cuando uno dice, están en la normalidad o están entrando, bueno, lo rescataba, imágenes que nosotros revisamos del país, Sí, se estaba ellos viendo, también lo claro. analizan y lo tienen publicado en sus portadas de los últimos 2 meses, diría yo, la vuelta a la nueva normalidad o lo que sería esta nueva forma de relacionarnos con mascarilla, con distanciamiento igual. Hay un montón me parece a mí, y te lo pregunto a ti que eres el especialista, hay un montón de actores sociales, actores políticos, actores sobre todo económicos, que no van a tener opción en esta nueva mirada, quizás si se sigue extendiendo. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Dónde se le vuelve a ubicar? Pensando en que justamente las soluciones sociales, al menos en este país y en lo que compete a todo el tercer mundo, digámoslo así, no ha estado a la altura de lo que se requiere. Bueno, yo creo que requiere de un análisis mucho más fino en términos de lo que se pueda explicar de esta situación. Normalmente la gente comienza a entrar en un proceso de reconversión, por llamarlo así, ah, de, de adaptarse, de ubicarse en el propio espacio, porque la verdad las cosas que no pueden quedar del todo marginados
Mm, eh, o marginadas, pero hay un proceso de reacomodo. Yo creo que vamos a entrar en un proceso de reacomodo. O sea, la verdad las cosas que no, todo no va a poder seguir de la misma manera. O sea, sería claro. inexplicable que a partir de la situación pandémica no haya mayor preocupación por sectores que se han visto perjudicados a lo largo del tiempo. Es decir, parece que este gran modelo, que en el fondo era un espejismo, no ha sido tan valioso para todos, sino que ha sido más valioso para algunos y ha sido más perjudicial para gran parte de la población. Entonces, Oye, eso también es y, un escenario bien complejo, César. y pensando particularmente, porque claro, una cosa lo que uno habla, digamos, desde, entre comillas, siempre yo me río un poco fuera de cámara y digo, bueno, de la burguesía que uno tiene, de la comodidad que uno puede estar en casa, que uno puede tener Claro. estos distanciamientos, puede hacer este tipo de contenido, pero viéndolo desde el otro lado, cuando ponen a una persona, por ejemplo, lo que pasa en Chile, a un ministro de salud que tiene un historial previo, que no es de muy buen camino, y un tipo que constantemente, gracias a la prensa independiente, queda confirmado que o miente lisa y llanamente frente al público, o se está tomando una decisión a nivel gubernamental de decir A cuando está sucediendo B. ¿Qué pasa con esta conciencia política que se empieza a generar? Porque aparte de lo que ya veníamos arrastrando de octubre como país, me imagino que esto le inyecta o más energía a eso, o le quita la fuerza de decir, ¿sabes qué? Aunque hagamos lo que hagamos, parece que esto lo siguen manejando unos pocos y los que queramos participar no tenemos cabida. O sea, yo siento que los espacios alternativos son necesarios, ¿ah? Y han sido bastante importantes desde hace mucho rato, pero que han logrado mayor protagonismo en octubre o a partir de octubre y se han ido reforzando ciertos diagnósticos que ya veníamos planteando hace largo rato. O sea, tú decías en la editorial, bueno, que el ministro de Salud se sorprende, por ejemplo, del hacinamiento. O sea, perdóname, o sea, ¿en qué mundo estás viviendo? O sea, Claro. eso es ilógico, es incomprensible que un ministro que ya había estado en la misma posición de análisis, en un área que es sumamente importante y sensible para la ciudadanía, eh, entregue ese tipo de declaraciones. Realmente yo no tengo explicación, salvo para justificar algunas decisiones erráticas a la hora de esta gestión y monitoreo del COVID. Entonces, el periodismo independiente, actores independientes, también han sido importantes a la hora de contrastar la información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hubiésemos tenido pandemia hace 20 años atrás, no hubiésemos quedado con la versión oficial y tal vez eh, tampoco habríamos puesto en tensión este mal llamado Claro. modelo. Pero sin embargo, tú ves a través de redes sociales ciertas periodistas que han hecho una investigación acuciosa, eh, contradiciendo incluso al periodismo oficial, por llamarlo así. ¿Ah? El que se concentra en los grandes Mm. medios, el que tiene la vitrina permanentemente, el que puede rebatir algún argumento que dan las autoridades, pero eso lamentablemente ha sido casi inexistente. Por tanto, el rol que han estado cumpliendo estas personas a través de las redes sociales y que han hecho una labor importante de visibilizar lo que ha ido ocurriendo, es muy provechoso para la transparencia, para la democracia. Imagínate, para no alargarme más, si no hubiésemos tenido la investigación de la Alejandra Matus, no hubiésemos encontrado conocimientos sobre mayores fallecimientos que ha tenido el COVID en nuestro país. ¿Ah? Y eso creo que merece un reconocimiento. Ahora, era ilógico con la cantidad de contagios, viendo la experiencia europea, la cantidad de contagios, que los fallecidos fueran, o los fallecimientos fueran tan menores. La verdad las cosas es que Le hacía ruido a eso cualquiera, ¿no? sí le hacía ruido a cualquiera, efectivamente. Oye, Máximo, y pensando justamente, claro, una cosa es hablar del ministro que ya se fue, el que costó sacarlo, de acuerdo a lo que era el clamor popular, se puede decir, pero también llegó un ministro en el que hace unos días ya confirman que va a la baja,
que va a la baja, digamos, en la tasa de personas que se hacen los exámenes, pero también va a la baja, se supone que esta línea o esta seguidilla de personas infectadas o contagiadas por el COVID-19. ¿Cómo ves tú la labor que ha cumplido hasta el día de hoy el ministro Óscar Enrique París, que, valga decir, tiene un cambio estético también en la presentación diaria frente al público, ¿no? Sí, bueno, hay un manejo comunicacional distinto. Eh, Tal vez tú tengas mayor profundidad en esa línea porque eres propio de las comunicaciones, pero desde el punto de vista de la comunicación política, hay toda una puesta en escena diferente. Creo que ha evitado, salvo excepciones como el día de ayer, que ha evitado tener esa soberbia que se le cuestionaba a Mañalich, Mm, salvo, como te digo, que este cambio de tono en algunas explicaciones que ha dado con respecto a los casos. París ha tratado de tener una estética y una propuesta de comunicación política distinta. Eso de incorporar actores de la mesa social, creo que también es un cambio importante. El tono ha sido un poco más amigable entre lo que uno observa, porque estamos comparando finalmente, es imposible no comparar con el ministro de claro, Salud anterior, pero esa puesta en escena eh, marca un giro en términos del contenido. Ahora bien, también ha entrado en la lógica de no interferir mucho en lo que venía haciendo anteriormente el ministro de Salud. ¿Ah? Pero lo que sí podría criticarse sería esta mirada más bien optimista que ha ido dando durante los últimos días el nuevo ministro. ¿A qué me refiero? Que puede tener una posición muy positiva sobre el futuro, pero la verdad las cosas que se le cuestiona en términos de hay cierta cantidad o no de testeos, porque se habla de la claro. positividad, en fin, y claro, uno se va enterando que finalmente están bajando la cantidad de testeos y eso daría el margen de lo positivo. Entonces, ahí hay una contradicción, evidentemente. Pero, y con esto cierro. Yo hace un par de semanas atrás, tuve una comunicación con un médico argentino que hicimos un Facebook Live. eh, y la verdad las cosas que llegamos a la conclusión de que finalmente todos los estados estaban contando, haciendo la entrega de la cifra al modo que ellos estimaran más conveniente. ¿Ah? Como que Claro, ha sido una tónica global eso. ¿Ah? el No, maquillaje es como medio constante, exacto, como que no respeta sí, el color político ya. exacto, y ha sido a escala global. Lo que sí hay errores, como la inmunidad de rebaño, y en eso yo no me pierdo. Creo que esa decisión de Chile, porque se la jugó por la inmunidad de rebaño, muy en la línea de Suecia, muy en la línea inicial de Alemania, muy en la línea de Inglaterra, a todas luces ha sido ineficiente y ha sido perjudicial. Entonces creo que esa decisión, no, la inmunidad de rebaño en el fondo es que se prima lo económico por sobre lo Claro, social, para simplificar el asunto, ¿ah? Para evitar una cuarentena más estricta, ¿ah? Estas cuarentenas dinámicas que ha sido realmente una situación incomprensible, como tantas otras, pero creo que ese ha sido un error en el sentido de haber optado por eso y que le ha generado también la repercusión mediática de otras personalidades que también han apoyado esa decisión. Y mira lo que pasó con el líder epidemiológico de Suecia, que tuvo que salir a hacer una declaración y pedirle disculpas públicas al pueblo claro. sueco. El harakiri, diría de Japón, se sintió hasta acá, digamos, no les quedó más Exacto, opción. exacto. Esa Oye, es una gran Máximo, derrota finalmente para ese Máximo, modelo. Dígame. aprovechando esta conversación que estamos teniendo, claro, a distancia, en el contexto de que conversábamos, nosotros tenemos una sección para nuestro invitado donde Ah, hace ya. las preguntas los ciudadanos, en particular los seguidores que tengo ahí en mi cuenta personal. Así que yo pregunté en la Buena. semana qué le Ya, preguntarían a Máximo Guitral, que le preguntarían a un analista ya. político que va a estar conmigo en el primer capítulo. Y tenemos las preguntas, así que las voy a pasar a revisar ¿ah? Con las personas, Oh, con la cuenta adecuada, digamos, para hacer las preguntas en orden.
Vamos a ir Ya, con la primera perfecto. pregunta, que es de Lucía 18 Valle. Ella Ya. preguntó lo siguiente. ¿Se puede transformar y modernizar la política chilena después del estallido social, del coronavirus, etcétera? Pensando que lo veníamos conversando nosotros, pero ¿hay alguna luz de que pueda haber un camino por ahí? Sí, mira, yo, bueno, no sé lo que considera Lucía como modernización. Tal vez a nuevos rostros o cambio del sistema político, en fin. Es súper difícil cuando tú tienes estructuras orgánicas políticas que quieren negarse al cambio, porque ese cambio trastoca los intereses. No va a ser un camino fácil, yo creo que es un camino inevitable para nuestro país, porque debe terminar la transición. ¿Ah? Y creo que hay que construir un nuevo Chile. Yo tengo la esperanza de que eso se pueda dar. Ahora, no va a ser fácil, es un camino bastante pedregoso. ¿Por qué? Porque hay fuerzas políticas que evidentemente quieren que todo se mantenga de la misma manera porque hay intereses puestos en el status quo. Pero en la medida que haya mayor conciencia política, mayor conciencia social, tal vez podamos empujar y avanzar hacia un nuevo contrato social, que es lo que necesita nuestro país. ¿Qué es lo que se requiere? Pregunta, segunda pregunta. Buena pregunta la de Eh, Lucía 18. Lucía 18. Lenguajes en mí dice, ¿qué modelo propone para reemplazar este sistema neoliberal que claramente fracasó? ¿Qué modelo crees tú que cuál sea el alternativo? Ahí? Uy, una pregunta difícil, porque claro, mira, yo en la columna que publiqué para la revista El Periodista, que aprovecho de pasar el dato, ¿ah? Obvio, Que obvio, se obvio que llama sí. ¿Podrá el coronavirus derrotar la tiranía del libre mercado? Creo que era así el título de de la columna. Y yo planteo una alternativa, es una especie de modelo socialista distinto, más apegado a la solidaridad. ¿Ah? Ya, Por tanto, creo yo que un sistema que se ha puesto en camino, ojo, cuando hablo de la solidaridad de los sectores populares, mira lo que está pasando con las ollas comunes, César. Creo sí, que hay cierta revitalidad de la solidaridad, entendiéndose en la condición difícil en que están gran parte de nuestros compatriotas. Entonces, creo que va por ahí, un sistema mucho más solidario, con un Estado mucho más social y menos económico, ¿ah? Es decir, que primen elementos sociales por sobre intereses económicos, y eso tal vez implique un cambio en esa dirección. Sisek hablaba de un comunismo renovado. Yo no sé si sea a ese nivel, pero sí una visión más social, más socialista puede ser una alternativa al capitalismo que hay en nuestro país. claro, sin duda el camino, lo de las ollas comunes, sin romantizarlo, va a ser claro, No, 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 eso es una estoy prueba, totalmente de es una acuerdo. prueba de lo que dices tú, es una Qué bueno prueba, ese punto claramente. que menciona César, porque hay una especie de romantización de la olla común y no, po. La olla común es la No, po, expresión de una injusticia social, es una de un dolor necesidad, po, social, de una obvio. necesidad. Eso. Oye, vamos con otra pregunta. Ah, Pregunta ya. otra de nuestros seguidores. Tenemos varias preguntas, así que prepárate. Oh, ya, oh, ya. Cri.mb dice: ¿Estamos cerca del fin del imperio yanqui? No, 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 eso es imposible. No, no. Muy Rotundo, no, difícil. eso no. No, difícil derrotar los imperios. Es muy Ya, difícil. Los imperios tienden a la resistencia. Y cómo resisten? Por distintos mecanismos. Presión, en algunos soft power, en otros claro. casos high power, en fin. Lo que se Eh, requiera para mantenerse lo que vigente. se requiera, la pugna que estamos viendo a escala global entre Estados Unidos y China es un antecedente, dos imperios en pugna. ¿Quién tendrá la Mm. razón? Bueno, hay que ver si todo esto genera la caída o la derrota electoral de Donald Trump. Yo todavía creo que no, hay un largo camino por recorrer, no hay que ser no hay que colocarse en la lógica de que esto ya es una derrota total de Donald Trump. Ojo, no hay que ponerse la política es más compleja de lo que uno pueda pensar, son maquinarias Buen políticas, punto. en fin, las campañas, tú sabes cómo Ujú. son las campañas, en fin, Claro. pero no creo que los imperios, y particularmente o específicamente el imperio yanqui, lo Desaparezca. veamos desaparecer. No, porque, Oye, espera, para no alargarme, César, es que además, entre los republicanos y los demócratas,
las diferencias son bastante sutiles. Sí, claro, cuando uno los ve allá en vivo, digamos, las líneas son, pero la delgada Pero, línea que los diferencia es muy pero, oye, delgada. pero César, Joe Biden dijo estoy de acuerdo, o sea, me parece impresentable el actor de la policía, pero el discurso en contra de las movilizaciones no es muy distinto del de Donald Trump, pues, viejo. Claro, Entonces, ¿de qué es estamos como hablando? casi, claro, es como los quiero, pero no los quiero, pero igual los quiero en el fondo, es como muy La, raro. la Oye, criminalización. pregunta de otro de nuestros seguidores, SEHM3, preguntó, una pregunta más personal a ti, si es que tú habías visto semejante nivel, y voy a leerlo textual porque esto es sin tapujos, Ah, ya. si tú habías visto semejante nivel de ahueonamiento en otro mandatario, en el caso de nuestro país. Bueno, Bush, siempre se ha dicho que Bush, Gana, George, gana, dicen. sí, George W. Bush era un personaje. Duterte también es otro personaje en Filipinas, Sí, es un mandatario. Y en el caso de América Latina, no recuerdo si en algún momento lo conversamos en las clases de periodismo, César, en esos años. en esos años. Pero Bucaram en Ecuador, pues viejo, acuérdate que lo sacaron porque tenía Sí, problemas mentales. Entonces, él de verdad estaba mal de la cabeza ya. ya ahí tú tienes otro caso, pero claro, aquí hay un juego también de política de mostrar el lado humano del Mm, presidente. También creo que hay un juego ahí un tantito perverso comunicacional, pero que lo hace cometer esos excesos que la verdad las cosas que son impresentables, mira, ir a comprar vino en un momento una tan brutalidad. delicado o cuando está en plena movilización social ir a comer pizza. Entonces, O sacarse la foto en la Plaza de Dignidad, no, con la imagínate, weá. sacarse No, loco. lo del funeral. Entonces, no, El ya. funeral, claro. Bueno, Ponga, una tras otra. Pregunta de a ver, Elizabeth Flores 1516. Ella preguntó, ¿estamos entrando en un periodo de revoluciones e inestabilidad como el de 1848? tan buenas, oye, las preguntas, tan buenas las preguntas. No, ¿Ah? el Bien. público que está acá en Ciudad Paralela, el público que sabe, viejo, Me ¿ah? me parece, están siguiendo, muy bien. No, yo creo que no vamos a entrar en esa dinámica. Yo creo que hoy el diálogo y la discusión y la conversación creo que tiene más peso que un enfrentamiento casi de guerra civil. ¿Ah? No creo que Mm, nos encontremos en una situación como esa. Y porque, claro, también creo que hay cierto aprendizaje a partir del golpe militar, cívico-militar. Creo que también hay una comprensión de ese escenario. Mira lo que pasó en noviembre del 2019, cuando todos los partidos, cosa que es criticable, por cierto, pero claro. se pusieron de acuerdo, Mm. un nuevo pacto, este acuerdo para tratar de calmar un poco la situación social. Pero creo que hay otros mecanismos para resolver las disputas políticas. Claro, que ojalá no sea ese camino de 1848. Eso. Olaya-Sáez también preguntó. Ella dice, ¿algún país habrá tenido un presidente tan incompetente en la historia como el que tenemos en Chile? Bueno, lo comentábamos recién, pero Es, yo es me comprometo a parecido. leer todas las Sí, preguntas. sí, es parecido. Es parecido. Incompetente, bueno, habría que, bueno, Ecuador, evidentemente, lo que pasó en algún momento también en Bolivia, con estallidos sociales, con revueltas Mm. populares. Am, Argentina también, bueno, de la Rúa se fue en helicóptero, viejo, pero Sí, por menos. eso me recordaba, yo no le respondí a Ojo, Olaya, debo ser por sincero, menos. porque preguntaban, dejaban esto en preguntarte a ti, digamos, pero yo me acordé de la Rúa, o sea, el tipo lo sacan con helicóptero, Por Kirchner menos. que guardaban los billetes en, en un monasterio, o Era un sea, monasterio, sí. estamos en el límite, no es tan diferente, pero estamos ahí. Es claro, porque además siempre nos mostramos como distintos al resto de los países latinoamericanos y la verdad las cosas es que no somos tan distintos. Pero bueno, hay algunos casos particulares, pero a este nivel de errores, que son errores políticos, pero que le han puesto las piñericosas, como insisto, para humanizar un poco más, Mm, eh, pero son errores políticos que claro, son desaciertos en una obvio, época tan marcada por las redes sociales y por esta revuelta popular que es importante en el escenario político. Entonces, hemos tenido hechos históricos que posteriormente vamos a tener la responsabilidad
de tener ahí en pauta y en la pluma, ¿ah? Que es lo que yo estoy haciendo, Claro, intentando hacer también en este momento. que es tu pega. Oye, pregunta de Chelita-Parragués. Ella dice, Ya, si el proyecto de los Chicago Boys, quienes aún están presentes, quedará en la historia o no quedará en la historia de nuestro país. Pensando sí, todo lo que lleva a los Chicago Boys. Tú dices que sí, definitivamente sí, ya ya, están ya ahí. quedaron en la historia, o sea, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, no podemos borrar esa historia. Lo que sí Mm, podemos hacer es replantearla, transformarla, entenderla para corregirla. ¿Por qué? Lo que conversábamos hace un rato atrás, este modelo finalmente no es de libre mercado, sino de concentración económica y que ha beneficiado profundamente a un grupo específico y ha marginado al resto. Pero eso finalmente nos gusta, está en los libros de historia. ¿Ah? Y se trató de vender como el gran modelo que fue profundizado, corregido, pero no alterado por la concertación. Entonces, bueno, claro, eh, también ellos contribuyeron mantenido a que esto ahí. mantenido. Imagínate la discusión de la AFP que surge en la dictadura. Mm, ¿Ah? Que es una qué propuesta de lamentable. los Chicago Boys, hoy es prácticamente intocable. Sí. Nos tiene ¿Ah? amarrado a todos ahí, estamos todos en No la tiene, misma, digamos. sí, porque finalmente, ¿qué es lo que se esconde? La pregunta es por qué tanta defensa corporativa. ¿Ah? Claro. ¿Hay o no hay dinero finalmente? Claro. Es una gran ¿Cuándo pregunta. vuelve lo de... Oye, Mayito-720 dice, ¿qué se prevé con respecto a las relaciones diplomáticas entre los otros países y la economía post-COVID? Ya una pregunta más internacional. Más Post-COVID, ¿qué va a internacional, pasar? sí. Bueno, es un escenario incierto, yo creo que estamos frente a una historia, a un libro abierto todavía. Lo que sí, mirando ciertas experiencias anteriores, porque yo me gusta estar permanentemente leyéndome, informándome, ya hubo un escenario de COVID-1, por llamarlo así, Claro, ya ¿ah? tuvimos... Que fue el SARS, el llamado Mm, SARS, el SARS-1, claro. pero golpeó solo a los países asiáticos de Asia Oriental, finalmente. Mm, ¿Y qué pasó ahí? Cambiaron los mecanismos, las economías tuvieron que adaptarse, pero hubo problemas sociales muy profundos que en este nuevo episodio, en el COVID, las principales potencias o los países que vivieron este SARS lo pudieron contener. Esa experiencia hay que mirarla para ver el futuro que puede ocurrir en América Latina. Recuerda, César, y para quien hizo la pregunta, eh, eh, nuestra economía, nuestro sistema es muy frágil. ¿Ah? mm. Y por tanto no contamos con tantos recursos. Un gran problema que vamos a enfrentar es la inserción internacional de Chile. Si efectivamente nuestro país va a estar en condiciones o le va a interesar reforzar los lazos latinoamericanos para poder recuperar la economía. Y otro tema que creo que es sumamente importante es salud mental. ¿Ah? Que Vamos a ese tener, no hay que pasarlo por alto, ¿ah? ese va a ser un gran tema, Temón, César. temón. Sí, porque el teletrabajo y todo esto, amigo, la verdad las cosas es que es bastante agobiante para todos y Me para imagino. todas. Oye, pregunta final de ¿Ya? Coque-PB. Él hizo una Ya. pregunta más mezclada. Dice, ¿puede algún organismo internacional en el cual esté adherido Chile colaborar o presionar para solucionar, como dice él, la cagada que tiene Piñera, sobre todo pensando en el cambio de constitución inminente? ¿Y cómo sería esta asesoría si es que se puede, desde lo que sabes tú? ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, bueno, lo que hizo el gobierno fue acceder a los fondos que entregó el Fondo Monetario Internacional, los recursos que entregó el Fondo Monetario Internacional. Algunas recomendaciones y siempre el Fondo Monetario Internacional te dice, mira, haz esto otro. Ah, Destinó dinero también para la investigación con respecto a temáticas amplias. Eh, pero, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo también hizo un llamado a presentar temáticas para resolver la situación económica que se ve bastante oscura en el futuro. Y tal vez los espacios de integración que hay en América Latina, por ejemplo, Mercosur, UNASUR, pueden ser espacios de discusión y de resolución de problemáticas, entendiéndose que la región lo va a pasar mal por mucho tiempo. Los efectos post-COVID son de largo aliento. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, va a ser un proceso largo. Y quizás
también amerita la incorporación de otras voces para que el impacto futuro sea menor. ¿Ah? Insisto, Claro. entendiendo la experiencia internacional a partir de fenómenos como el que estamos discutiendo, fenómenos pandémicos. Claro, fenómenos pandémicos similares previamente. Oye, Máximo, bueno, Sí. ya se nos acaba el tiempo de conversación contigo. Las preguntas populares son la última parte de esta conversación. No, Así muy que buena, muy agradable. te quiero agradecer el tiempo, te quiero agradecer el análisis de lo que se viene en el futuro y esperar si pronto nos cuentas tus novedades. Cuéntame dónde te puede ubicar el público, recuérdale tus redes sociales para que te ubiquen y te pregunten Sí, directamente. perfecto. Bueno, mi Instagram, que ustedes ahí lo han colocado permanentemente, máximo-quitral, ese es mi Instagram. Mi Twitter, Max Quitral, y bueno, Facebook Máximo Quitral Roja, así que ustedes pueden ahí seguirme en las redes sociales. Y espero ya a fines de año, noviembre aproximadamente, ya tener listo mi libro sobre sociedad e incertidumbre en tiempos de pandemia. Lo estoy escribiendo, ese es el título. Eh, Así que cualquier cosa te voy a estar informando para que me ayuden con la difusión. Obvio que sí. Es un libro independiente, así que estamos escribiendo sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país, que es la continuación de mi primer libro de ensayo, La estética del dolor social. Es la Buenísimo por continuación. lo demás, ¿eh? Buenísimo por lo demás. Muchas gracias, amigo. Oye, Máximo, Oye, muchas gracias, pues. gracias, no, gracias a ustedes por la invitación. Es un honor participar del primer programa de Ciudad Paralela, así que le agradezco la invitación al equipo y bueno, les deseo lo mejor, que resulte todo muy bien y ahí voy a estar pendiente de todo lo que venga de ahora en adelante con Ciudad Paralela. Muchas gracias, pues, Máximo. Nosotros también pendientes de ti. Que estés muy bien. Cuídate. Ahí comenzamos con Máximo Quitral, análisis que estábamos haciendo obviamente en el contexto actual, en distancia, como parte de esta ciudad paralela, hablando de política, de contingencia, de salud, de pandemia, de coronavirus, y las preguntas que dejan ustedes. Recuerden, dejen las preguntas durante la semana y la próxima semana también tendremos un estreno de un nuevo capítulo. Y ahora vamos a conversar con la artista invitada del día de hoy. Ella también es amiga de la casa, ella nos va a cantar su música, nos va a contar en qué está, cómo ha vivido este aislamiento, esta pandemia. Ella es Ignacia Navarrete, esperemos que esté conectada. ¿Está por ahí Ignacia o no? Aquí estoy. Muy ¿Cómo está buenas. Ignacia? ¿Cómo están? ¿Bien y tú? César, estoy feliz de estar contigo nuevamente en este nuevo proyecto de Ciudad Paralela y a todo el Muchas equipo que gracias. está detrás. Un abrazo, un saludo. Oye, ¿Cómo va todo? nosotros felices de que tú estés acá con nosotros. Primero porque, yo digo, claro, amiga de la casa, ya te hemos visto, hemos estado en otros proyectos juntos, pero nos interesa saber en qué situación estás hoy día. ¿Cómo está hoy día un artista como Ignacia Navarrete? Que es un artista que no descansa mucho, para ser sincero. Exactamente, lo hemos visto con harto movimiento. Fíjate que todo lo que es como el trabajo artístico y de difusión que uno estaba acostumbrado antes a hacer en las radios o ir a lugares, todo se ha cambiado, eh, se ha democratizado el tema de poder llegar a más lugares desde las plataformas digitales para poder tocar en vivo, los festivales online que se están realizando. Todo es mucho más asequible ahora, a diferencia de cómo era antes de la pandemia. Que era Ha bien cambiado el difícil, ¿o mundo. no? ¿Ah? Desde la independencia es bien difícil, ¿no? Sí, Querer estar en un absolutamente. festival, ¿cómo es ese mercado? Es bien Es complicado, me complejo. imagino. Imagínate que yo siento que he tocado mucho más de lo que previo a que tuviéramos que estar en cuarentena y todo eso, se vive distinto, o sea, es complejo. Yo recién ahora, hace un mes y medio, estoy trabajando con manager y con una manager, que Ah, ya entonces, estamos en otro proceso sí, artístico ya. estamos creciendo. Entonces, está ampliando el equipo de trabajo, todo. Entonces, uno desde la independencia y de hacerlo todo uno, está acostumbrado a hacerlo. También ahora poder contar con un equipo de gente que también puede gestionar mejor las cosas que uno mismo, porque Claro. no necesariamente uno lo hace todo bien. Sí. No, Entonces, está todo el día ahí metido también, es más complejo, me imagino. sí, pues. Entonces, pero ahora con este escenario nuevo que estamos todos metidos en la casa, sí o sí ha sido como volver a adaptarse y que en el fondo nosotros los independientes, tú también lo sabes, estamos acostumbrados un poco a eso, a ser Claro. medios líquidos, de ser así flexibles, de saber dónde ir buscando.
uno como que crece en esta disyuntiva o en este no saber qué va a pasar mañana, como que ya es parte de uno, ¿no? Exactamente, uno como que ya estaba preparado para una pandemia. Uno venía listo de antes, venía preseteado pre-pandemia, ya estamos, esto no es nada nuevo, es como, ok. Ok, Oye, exactamente. Ignacia, bueno, hoy día nos vas a cantar dos canciones Sí, y quiero que nos pueda regalar la primera canción, si se puede, si es posible. sí, bueno, la primera canción es el sencillo actual que estamos promocionando, que el videoclip salió en marzo y se llama Hoy me voy. Está en las plataformas digitales de Spotify, Deezer, el video está en YouTube. Es bien entretenido, así que invito a la gente a verlo. Tuve la posibilidad de trabajar de nuevo con Pascal Cram. Nos reímos harto, fue muy divertido. Le gusta sacarme como el jugo en mi faceta como actoral, que me cuesta, Actoral, no es tan claro. fácil eso. Entonces, pero salió bastante chistoso y entretenido el video. Así que los Bueno, pues, invito a ver. Ignacia, nosotros te escuchamos, pues, vamos a ver el video, pero te queremos escuchar en vivo, así que cuando tú quieras. Ya, pues, vamos, esto hoy me voy y habla de cuando uno ya toma la decisión de irse de aquel lugar en que no te tratan bien, en que ya te diste cuenta que en el fondo no vale la pena que, que te seguir ahí, ¿me cachai? No que no uno no valga la pena, sino que estar en esa situación no merita más. Así que vamos, esto es Hoy me voy. Siento que ha llegado el momento para dejar todo y poder decir adiós a ti. Todo lo que he dicho se ha cumplido, nada yo te debo libre, te dejo el corazón. Cuídalo muy bien porque yo hoy me verás de lejos como al sol. Mi sombra será tu recuerdo, hoy me verás cantando junto al sol. Seré solo un reflejo más. Lo pasado es pisado, menos el pasarte cuentas por mi lento desamor. Y el dolor, el destino ha sido crudo y frío, me enseñó a besos lo que es una traición. Por eso te miro y te digo, hoy me verás de lejos como al sol. Mi sombra será tu recuerdo, hoy me verás cantando junto al sol. Seré solo un recuerdo más. Buenísimo, 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 buenísimo. Oye, si tuviéramos público acá tendríamos que aplaudir todos, po. Pero estamos así, el distanciamiento. Oye, Eso. buen mensaje lo de Hoy me voy, Ignacia, pensando sobre todo lo que decías tú para presentar la canción. Sí, pues, Tienes que darte ese clic para decirse es que ya aquí no estoy dando jugo, no, esta cosa no me hace bien en caso de el muchas amor quizás propio, en el situaciones. fondo, Claro. de lo que uno tiene que estar primero enamorado es de uno mismo. Ay, soné como maestro así yogi, algo así. No, Pero en el pero fondo es cuesta, ¿ah? cierto, Cuesta eso, me imagino yo. cuesta mucho, cuesta Claro. mucho. Y es un trabajo potente porque en el fondo es la vida misma
Y uno como aprende a ver la vida, lo que te facilita o no ese camino. Claro, que es lo más difícil. Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido en este contexto actual en el que estamos el contacto con los fanáticos? ¿Cómo se ha movido eso ahora que no estás tocando en vivo y que no te pueden ver ahí? Sí, pues es especial. Bueno, de cierta manera igual se ha mantenido como cercano porque uno a través de, no sé, pues las redes, Instagram, que es como, está ahí así como al ladito, Claro. eso ha servido mucho para poder seguir en contacto y sobre todo todas las posibilidades que se me han dado a mí de participar de estos festivales online, de estar, de conectarte y además de una manera distinta. Por ejemplo, no sé, pues he hecho unos lives en que me sirvo, no sé, pues su Ramazotti Ya, tocando. todo más Y uno relax también, ¿no? exactamente, otra instancia, más cercana también, dentro de lo posible. Claro, de lo posible. Oye, Sí. y este tema de participar en estos festivales que se han hecho online y todo, ¿qué se habla en el ambiente de la música? ¿Cómo se ve esto? Está Eh, complejo. El mundo artístico se ha visto súper, 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 súper golpeado por esto. Yo creo que es como la guinda de la torta desde que veníamos desde el estallido. Y está difícil, la gente se está reinventando con miras hacia lo digital, absolutamente. Todos ahora tenemos como un mini home studio en la casa claro. para poder funcionar. De hecho, sí, la otra vez estaba buscando una interfaz, no encontraba. Encontré una, pucha, me la pude comprar, pero es como que todos esos recursos que antes no eran tan vitales, ahora se han vuelto vitales. Y es una forma más que nos toca de reinventarnos, de poder, para poder seguir adelante. Si no, y el apoyo, sobre todo que se ha dado mucho, yo pertenezco a Tramus, de los trabajadores de la música, Ujú. y que en el fondo hay todo un trabajo colectivo detrás, de apoyo, canastas familiares, de todo un núcleo de mujeres que nos estamos apoyando desde distintas áreas, porque nos hemos visto súper afectados, po. Unos Está bueno más, eso, otros menos, ¿cachai? que la comunidad de la música siga potente, siga fuerte y entienda que, claro, hay que adaptarse, sobre todo en el arte. ¿Ah? Lo leí hace unos Sí, días, que muchos decían, bueno, en el mundo, un análisis decía, una de las profesiones o de las labores menos valoradas es el arte, y hoy en día, en el confinamiento, nos damos cuenta que si no fuera por los artistas, muchos estaríamos en el borde de el la colapso, o histeria, de la sea, locura, del colapso, porque uno ve, sí, consume la música, ve la película, ve shows en vivo en el caso de los artistas. todo eso, o sea, pues tú en mi caso, no he tenido mucho tiempo para guitarrear yo como músico en el fondo, pero ponte tú, todo lo que es como lo artístico se ha ido por otras vetas. Estoy pintando en acuarela, Ah, bordando, buenísimo. estoy viendo otros caminos dentro del arte. Entonces, lo cual también me gusta harto. Entonces, y es cierto, pues que ahora que en la pandemia estamos todos encerrados, y ha sido como un buen escenario para mostrar de que realmente las artes, teatro, música, artes visuales, son necesarias. Obvio, súper, siempre son Porque, necesarias. sí. Pero esto lo ha dejado Oye, más en evidencia, ¿te has fijado? No es ese dicho, otra cosa es música, otra cosa es como, como que en el fondo de dejar todo eso como algo como poco esencial, poco mm, importante, necesario. Siento que es súper. sí, es clave y ya quedó demostrado. Y por eso mismo, en Ciudad Paralela te queremos pedir una nueva canción. La idea es que nos regales dos, si es que se puede, si es que no hay Perfecto. problema. Obvio, obvio, Perfecto. obvio, obvio. Ya, Esta perfecto. canción se Preséntala llama, tú. ya, a todos los que están viendo Ciudad Paralela, esta canción se llama Ven y quédate y habla un poco de cuando uno ya quiere, ha pasado el tiempo, la vida misma ha pasado y quizás te cae un poco la conciencia, llega un poco tarde en el fondo a darte cuenta de todo lo que tuviste, de lo que se fue, de lo que quedó y en el fondo una invitación a recordar las cosas que se fueron y ya que uno no va a volver a tener, solamente quizás el recuerdo y también una invitación como a valorar más el presente y sin pensar tanto en el futuro. Así que esto se llama Ven y quédate.
Estoy cansada de esta soledad. Me ha elegido también. Fue fácil conquistar. Tiempo atrás prometí no volver a pisar el lugar donde lo eché todo a perder. Y aquí me ves pidiendo volver. Ven y quédate, vamos a olvidar lo que nos hizo tan bien y nos dejó tan mal. Ven y quédate, vamos a recordar lo que el viento se llevó, no volverá jamás. Estoy cansada de esta soledad, no me ha ido tan bien y quiero regresar. Y aquí me ves pidiendo volver. Ven y quédate, vamos a olvidar lo que nos hizo tan bien y nos dejó tan mal. Ven y quédate, vamos a recordar lo que el viento se llevó, no volverá jamás, no volverá jamás, no. Ven y quédate, ven y quédate aquí junto a mí hoy. Buenísimo, pues Ignacia, ven y quédate. Yo conocí esa canción, sí, ya la había escuchado por ahí. Sí. La primera de este disco. Oye, maravillosa canción. Ignacia, antes de cerrar esta conversación, cuéntanos cómo está, bueno, ya nos contaste cómo es el proceso creativo en estas nuevas facetas quizás, pero ¿qué se vienen de novedades de Ignacia Navarrete como artista en la música? Mira, ahora tengo una presentación para una página mexicana, también a través de Instagram. Tocamos ahora prontito de nuevo, hartas cosas. En lo creativo, fíjate que por primera vez en mi vida debo decir que no estoy produciendo haciendo muchas canciones, porque creo que se me está yendo por otro lado el tema como creativo. Está bien, ¿no? Y también como que siento un poco que la velocidad de la vida, a pesar de que uno piensa estar en la casa, todo mucho más lento, ha sido como rapidísimo esto de tener los niños en la casa, el homeschooling, uno Haciendo mismo en la todo. pega, haciendo la almuerzo, todas las cosas, una diversidad, uno se ha vuelto un ser diverso, entonces como que no da mucho el tiempo, pero en el fondo siempre con el fin de que seguir la difusión de este disco. Se viene un nuevo sencillo, de todas maneras, Maravilloso. y videoclip, todo eso, ver también cómo hacerlo también, un replanteamiento de cómo hacer un videoclip desde el encierro. Todas esas cosas también son nuevos desafíos, pero sí o sí, nuevo sencillo y a futuro un tercer disco o LP, ¿por qué no? De todas maneras, o sea, Claro. no- Esa es la idea, por lo menos, la energía de Ignacia, con la energía que todos te conocemos, por lo menos. Así hay que seguir y seguir apoyándose, seguir creando estos espacios. También a ti, César, la Carla, todos los conozco y sé que siempre están en la búsqueda de hacer cosas y eso es lo que nos mueve en el fondo, buscar los espacios, generando ideas y en pos de lo que uno quiere hacer y el sueño de uno. Y vamos a seguir en esa energía. Bueno, Ignacia, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu música, esta conversación y dejarte invitada para que estés atenta a lo que va pasando en Ciudad Paralela y que siempre, lo que requiera, usted nos contacta y está disponible acá el espacio. Muchas gracias, César.
Te Que estés pasaste. muy bien, pues. Cuídate. Muchas gracias. Antes de despedirnos, queremos agradecer a los amigos que nos permiten hacer este programa posible. Desde la producción Médula Group, también en diseño, ese diseño que está ahí también, los amigos de Corbatas Florales también están conmigo, y obviamente Agencia Pobre, que está desde la dirección. Así es que todos ustedes quedan invitados para la próxima semana, un próximo capítulo. Saludos también a Sabandija, que nos ayuda ahí en la editorial inicial, y los veo a ustedes el próximo viernes a las 21 horas con un nuevo estreno de Ciudad Paralela. Que estén muy bien. Chao.